el libro más lleno, más rico, se ha dicho, en doctrina de toda la Biblia. Particularmente la doctrina de la salvación. Y de todas las doctrinas, yo creo que no hay doctrina más importante que la doctrina de la salvación. Amén, hermanos. De nada sirve entender y comprender todas las otras doctrinas si no entendemos lo más importante. Jesucristo dijo: ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, la salvación de nuestra alma es el tema más importante de toda la Biblia. Y toda la Biblia nos enseña la salvación en Cristo Jesús, pero Romanos de veras que lo enfatiza, especialmente esa doctrina. Los primeros 11 capítulos se consideran doctrinales. Nos habla del pecado de todo ser humano en el capítulo 1, versículo 18 hasta el capítulo 3, versículo 20. Nos habla de la salvación que hay para todo ser humano en Cristo Jesús, desde el capítulo 3, versículo 21 al capítulo 5, versículo 10. Nos habla de la santificación del creyente en Romanos 5, del versículo 11 al capítulo 6, versículo 23. Habla de la lucha o la batalla con la carne que tiene todo creyente, en el capítulo 7 de Romanos. Y habla de la llenura del Espíritu de todo cristiano, todo creyente, en el capítulo 8, versículos 1 al 27. Y la seguridad que hay en Cristo Jesús, la seguridad eterna del creyente en Romanos 8 del 28 al 39, y la salvación en relación al judío y al gentil, los capítulos 9 al capítulo 11, y luego los capítulos 12 al 15 se consideran prácticos, pero también ahí hay doctrina. Habla del servicio del cristiano, los capítulos 12 y 13, y la separación del cristiano y su relación con otros cristianos en los capítulos 14 y 15, y termina con salutaciones finales en el capítulo 16, pero aún allí habla acerca del testimonio de esos otros colaboradores y hermanos y sacrificios que habían hecho para la obra de Dios. En nuestro pasaje que leímos, Romanos 5, vemos a dos personajes, dos hombres. Vemos el primer hombre, que es Adán, el primer hombre en la creación, por el cual entró el pecado y vino la condenación a todos. Todos somos descendientes de Adán y todos engendramos el pecado de Adán. Y luego también nos menciona a otro hombre, el segundo hombre. Se le ha llamado el segundo Adán, al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, por el cual vino la justificación disponible para todos los hombres. No algo automático. No porque Cristo vino a morir en la cruz quiere decir que ya todo el mundo es salvo. La salvación se le ofrece a todo el mundo. Y está disponible para todos los hombres por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Veamos ahí en Romanos 5, versículos 12 al 19, y quiero que lo volvamos a leer, esos versículos. ¿Ya lo encontró? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y quiero lo primero que entendamos es de que engendramos el pecado de Adán, pero no quiere decir que somos pecadores porque nacimos pecadores, somos pecadores porque pecamos. Pero ya lo traemos, esa semilla ya la traemos sembrada, ya genéticamente, literalmente ya viene desde Adán. Entonces nacemos pecadores y dice la Biblia que la muerte vino por el pecado, la paga del pecado es muerte. Dios le dijo a Adán: el día que comieras de ese fruto prohibido, ese día ciertamente morirás. Y efectivamente al desobedecer a Dios, al pecar, vino la muerte, vino la condenación de la muerte, no solo física, sino la muerte espiritual. Dice el versículo 13: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa del pecado. Más de 2000 años pasaron después de que Dios creó a Adán, antes de que fuera dada la ley. Y entonces ya había pecado antes de la ley.
No porque la ley dice no mentirás, no hurtarás, no matarás, no quiere decir que esas cosas no sean pecado. Ya eran pecado. El pecado entró desde el huerto del Edén con Adán y ya existía, dice. Pero con la ley vino el conocimiento del pecado. Porque por la ley de Dios es que sabemos lo que está mal, lo que no le agrada a Dios. Entonces dice versículo 14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Porque con Moisés vino la ley, ¿verdad? Dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Hubo hombres piadosos que vivieron en los tiempos de Adán, después de Adán, que no desobedecieron a Dios como Adán desobedeció a Dios. ¿Quién es, pastor? Pues estoy pensando en Enoc. Dice la Biblia que Enoc caminó con Dios. ¡Qué declaración! Y se lo llevó Dios, amén. Un hombre temeroso de Dios, un hombre que caminaba con Dios, que obedecía a Dios. Quizás es un tremendo ejemplo para todos los demás, pero no quiere decir que no era pecador. Job, la Biblia le llama hombre justo y temeroso de Dios, apartado del mal. Sin embargo, sabemos que Job se arrepintió al final del libro. El hombre que parecía que no se le podía marcar, ver un pecado, sí tenía pecado porque también era un pecador. Por más justa y por más honrada y por más moral que aparezca una persona, no obstante es un pecador. Todos somos pecadores. Versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más por los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y entonces nos presenta que hay otro hombre que vino. Dios se hizo hombre. Dios tomó forma de hombre. Dios se humilló. El Todopoderoso, que su gloria no la puede contener el universo, vino a habitar, a nacer como un bebito y a habitar en un cuerpo humano. A ser uno de nosotros. ¿Sabe para qué? Para llevar los pecados de cada uno de nosotros. El hombre perfecto, el hombre sin pecado, el Dios hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, que vino y dice, él vino a perdonarnos, Él vino a solucionar el problema del pecado. Versículo 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Qué tremenda verdad, hermanos. Un solo pecado es necesario para ser condenado. ¿Cuántos pecados tiene usted? ¿Cuántos pecados tengo yo? Más de uno. Pero ahí dice que con uno es suficiente para que venga la condenación. La vara de medir, hermanos, el estándar es perfección al nivel de Dios. Dios es perfecto, santo, 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 completamente apartado del mal. Y usted y yo estamos lejos de ser eso. Un pecado y ya no hay santidad, ya no hay pureza, ya no hay perfecta moralidad. Con un solo pecado es suficiente para condenarnos al infierno. Nadie aquí tenemos la cara para decir, yo creo que yo soy suficientemente bueno para ganarme la entrada del cielo. Nadie. Nadie. Somos pecadores y somos culpables delante de Dios, y como tales, lo único que usted y yo merecemos. Hay gente que ha dicho, pues yo quiero que Dios me dé lo que merezco. Si Dios nos diera lo que merecemos, alguien dijo, oliera carne asada. Porque lo que merecemos es el infierno. Nadie puede ser salvo sin reconocer que merece ir al infierno, sin darse cuenta que es culpable delante de Dios, merecedor del castigo eterno en el infierno. Es que si alguien nomás no puede aceptar que merece el infierno, tampoco puede ser salvo. Porque ¿sabe a quién es salva a Dios? Al único que reconoce que es culpable. Es al único que salva a Dios, al que es culpable. Amén. Jesucristo dijo bien claro, el Hijo del Hombre no vino a salvar a justos, no vino por justos, sino por pecadores.
¿Hay alguno justo aquí? El pastor Fernández dice que una vez hizo esa pregunta. ¿Hay alguno que sea justo aquí? Y un hombre allá atrás levantó la mano, un viejito levantó la mano. Y el pastor Fernández se quedó, ¿y este viejito qué se cree? Y dijo, Señor, ¿usted qué es atrás? ¿Usted se cree que es justo? Sí, soy Justo Fernández. Así se llamaba. Pero no hay justos delante de Dios. Amén, hermanos. Versículo 16 continúa. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Qué significa eso? Que porque el pecado se multiplicó, Dios vio la necesidad de enviar a un Salvador. Dios dijo, estos nunca van a poder portarse bien. Estos nunca van a poder salvarse a sí mismos. Necesitan a un Salvador. Qué mentira, qué engaño tan grande la de cualquier religión en enseñarle a la gente que portándose bien y guardando ritos y doctrinas y cumpliendo mandas y mandamientos y cosas así, puedes llegar a ser suficientemente bueno para entrar al cielo. ¡Qué engaño! Eso es lo que el diablo quiere que la gente piense. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, somos incapaces, porque no importa qué tantas cosas buenas hagamos, qué tantas obras buenas hagamos, eso no paga, no soluciona el problema de nuestro pecado. Amén, hermanos. Entonces, dice que se multiplicó el pecado y por esas muchas transgresiones vino la promesa de la justificación en Cristo Jesús. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No dijo yo soy un camino, dijo yo soy el camino. No hay otro camino al cielo. No hay otro Salvador. Pedro lo dijo claramente en su predicación, porque no hay un nombre debajo de los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre más que el nombre de Cristo Jesús. Y la Biblia dice, si todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál Señor? El Señor Jesucristo. Él es el único. Hay salvación en Cristo Jesús y solo en Cristo Jesús. Versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, no por mi justicia, no por su justicia, por la justicia de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Sabe? Quiero ilustrarlo de esta manera, ¿verdad? La justicia de Dios, la justicia de Cristo es como este saco. A ver, venga, hermano Fortino, no, alguien más chico, está muy alto usted. Ven, no, tú estás muy alto. Venga papá, para acá. Voy a usar a mi papá como ejemplo. ¿Ok? Jesucristo, haga de cuenta que este saco es la justicia de Cristo. Y Cristo vino, hermanos, el único que tenía perfecta justicia. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre. Jesús, el hombre perfecto, el hombre santo, sin mancha. Dios hecho carne, vino y trajo su perfecta justicia y murió en la cruz del Calvario. Ahí pagó por nuestros pecados y Él fue el único, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero sin mancha, sin defecto, el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y todo aquel que pone su confianza en Cristo Jesús, tiene pecado en su vida. Le voy a pedir que se quite su saco, papá. Y este saco representa la injusticia, su pecado, su mancha, que Él solo no puede solucionarlo. Pero ¿sabe lo que hace Cristo cuando nos salva? Nos quita nuestra injusticia y nos pone su justicia. Y qué buena situación, porque yo estoy mucho más gordo que mi papá. Y entonces este saco él va a nadar adentro de este saco. Y mire, la justicia de Cristo lo cubre completamente. Justificación es un término legal. ¿Sabía usted eso? Por eso cuando alguien comete un delito, la gente pide justicia. Por eso hay cortes y hay un juez para dar justicia. Y se presentan las acusaciones. ¿Verdad, hermanos?
Ahora ya la acusación ya está, ya se comprobó. La Biblia dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, todos se apartaron, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Somos culpables delante de Dios por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No podemos entrar al cielo por nuestro pecado. Pero cuando alguien viene a Cristo Jesús, ahorita le voy a enseñar con la Biblia, Cristo nos agarra su justicia y nos la pone. Y cuando estemos en el gran juicio final, cuando sea tiempo de juzgarnos, Dios ya no va a ver nuestros pecados. ¿Sabe lo que ve? Ve la justicia de su Hijo que nos cubre. Fuimos revestidos de la justicia de Cristo. Y entonces el juez, Dios, puede declararnos inocentes, aunque no lo somos. No por nuestra justicia, por la justicia que tenemos de su Hijo Jesucristo. ¿Sí entiende eso? ¿Le ayuda a entender un poquito cómo es la salvación? No es que yo soy suficientemente bueno, nunca pudiera ser suficientemente bueno. Es que traigo puesta la justicia de mi Señor Jesucristo. El momento que yo recibí a Cristo como mi Salvador, Él entró a mi corazón y me revistió de su justicia. Ahorita le voy a enseñar en la Biblia. Amén. Otra vez a ser pecador porque me da mi justicia para atrás. Gracias, por. Sí está entendiendo, hermano. ¿Ah? Quiero que enseñarle con la Biblia esto ahí en Romanos capítulo 3. Versículo 21. Una página detrás de donde está nuestro pasaje, Romanos 3:21. Mire lo que dice. Pero ahora, aparte de la ley, esta es la ley. La ley condena. La ley nos dice, eres culpable. Dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que ¿qué? Creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24, mire lo que dice, siendo que justificados como gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces dice, no es porque tú seas bueno, no es porque tú merezcas el perdón, sino porque la justicia de Dios fue aplicada a tu vida, nada más por creer, nada más por recibirle como tu Salvador. Y el Señor te da su justicia y ahora tú te puedes presentar luces delante de Dios como que nunca hubieras pecado. ¿A poco? Sí, hermanos. ¿Se acuerdan ese Cordero de Dios? Ese Cordero en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, la Pascua. ¿Se acuerda cuando iba a traer Dios mortandad a Egipto? Y le dijo a los del pueblo de Israel que tomara cada familia un cordero sin mancha y que lo sacrificaran y que pusieran su sangre en los postes de las puertas, ¿se acuerdan? Y que el ángel de Jehová iba a pasar y cuando pasara cada casa donde no viera la sangre iba a morir el primogénito. Los egipcios, pues ellos no creían en Jehová Dios. Ellos no se prepararon, ellos no mataron un cordero, no aplicaron la sangre, solamente el pueblo de Israel lo hizo. Y entonces cuando vino el ángel de Jehová, la última plaga sobre Egipto fue que todos los primogénitos de cada familia de Egipto murieron, excepto las casas donde el ángel de Jehová vio la sangre. La sangre de ese corderito inocente. ¿Qué culpa tenía el corderito? Pero así el Señor estaba demostrando a su pueblo que alguien inocente tendría que pagar por sus pecados, que los iba a salvar. Y por eso cuando Juan el Bautista vio al Señor Jesucristo venir por el río Jordán, dijo, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso primera de Juan 1:7 dice, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Es bonito entender los detalles de nuestra salvación. Todo lo que Dios hizo para salvarle a usted y a mí. Ahora la pregunta es, si usted está aquí
y aún no ha recibido ese perdón, no ha recibido la salvación en Cristo Jesús, ¿qué está esperando? ¿Usted cree que va a poder salvarse a usted mismo? Nunca. Porque con todo lo que usted trate no va a poder quitarse su pecado. El único que quita el pecado es Cristo. Entonces, qué bueno es saber que en Cristo somos justificados, declarados inocentes. Versículo 19, porque así como estamos en Romanos 5, 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, porque él obedeció. Yo no obedezco, yo desobedezco. Por naturaleza soy rebelde, soy pecador, pero no es por mi obediencia que voy a ser justificado, por la obediencia de mi Cristo, porque Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz para pagar por mis pecados. Por la obediencia de Él yo puedo recibir el perdón de Dios. Amén. Terminamos el versículo 19. Romanos, hermanos, nos introduce la doctrina de la gracia de Dios. Ahora, no es el único libro que habla de la gracia de Dios, ni el primero, pero nos explica la importancia y lo esencial que es la gracia de Dios en cuanto a nuestra salvación. Amén, hermanos. La palabra gracia se encuentra 187 veces en el Nuevo Testamento y 92 veces en el Antiguo Testamento. Se encuentra en 48 de los 66 libros de la Biblia, un total de 279 veces. Esta palabrita gracia. Sin gracia, usted y yo estuviéramos condenados rumbo al infierno. Es que esa palabra gracia es muy importante. ¿Está conmigo? En Romanos nada más se encuentra esta palabra 27 veces. Es el libro que más contiene la palabra gracia, más habla de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de gracia. Así como Dios es amor, es un Dios de amor, Dios es un Dios de gracia. Ese es un atributo de Dios, un atributo moral de Dios, que definen quién Dios es. Dios es amor, su amor nunca acaba, su amor nunca cambia. De la misma manera su gracia nunca se acaba. Su gracia nunca cambia. Amén. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Amén. Y la gracia de Dios, oiga bien, se manifestó a los hombres pecadores por medio del Hijo de Dios, por medio de un hombre, Jesucristo. Romanos 5:15. Vuelva a verlo conmigo. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. El don quiere decir el regalo de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, el regalo de la justicia. Su justicia para nosotros es un regalo que nos da por gracia. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, esa palabra eterna fue hecha carne, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gracia y la verdad se unieron en perfecta armonía en una persona, en la persona de Cristo Jesús. El Señor Jesucristo no es excusa al pecado. No quiere decir que porque Él tiene gracia para perdonarnos que podemos burlarnos de Él y hacer lo que nos da la gana. No, dice que es lleno de gracia y de verdad. Entonces Él trata con la verdad, Él nos da la verdad. La verdad es que soy pecador, soy culpable y necesito aceptar eso, reconocerlo. Pero cuando lo acepto, cuando lo reconozco, Él me da de su gracia para salvarme. Amén, hermanos. Algo interesante, gracia se encuentra, oiga bien, 14 veces en el libro de Génesis, 10 veces en el libro de Éxodo, el libro de la ley, 4 veces en Levítico, 4 veces en Números y 1 vez en Deuteronomio. Donde menos nos imagináramos que ahí está la gracia, aún en la ley vemos la gracia de Dios.
Se encuentra en el primer libro de la Biblia, Génesis, el origen de todo lo que existe y lo que ha existido. Y 5 veces en el libro de Apocalipsis, el fin de todo lo que existe, como lo conocemos. La gracia está presente en la creación, en el principio de la humanidad, y está presente en la redención final de la humanidad. ¿Para quiénes? Para aquellos que simplemente la reciben. Romanos 5:17 lo dice. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben. ¿Se acuerda que le dije? El hecho de que Cristo murió por toda la humanidad no quiere decir que automáticamente toda la humanidad es salva. La gente hoy en día, especialmente aquí en Estados Unidos, todo el mundo se cree cristiano nomás porque dicen, pues sí, yo creo en Cristo. Para mucha gente creer en Cristo nomás creer que sí existió Cristo, que el Cristo de la Biblia fue una persona real. Pues es como creer en George Washington. ¿Existió George Washington? Pues sí, primer presidente de Estados Unidos. Pero George Washington no tiene poder para salvar a nadie. La historia, conocer la historia no cambia la realidad de que somos pecadores y necesitamos perdón del pecado. Creer que Jesucristo existió, que Él es el Hijo de Dios, no salva a nadie. Tienes que recibirlo. Tienes que recibirlo personalmente en tu corazón. Dice, los que le reciben, los que reciben la abundancia, la gracia y el don de la justicia. La Biblia dice que aquellos que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No se me distraiga. No se me distraiga. Apenas llevo 25 minutos en el mensaje. No puedo creer que no puede poner atención por 45 minutos. Se puede echar un juego de fútbol de 2 horas y media. Puede ver una película, otra película y estar bien atento. Puede ver esa telenovela por 1 hora, hermana, y ni al baño se levanta para ir a ver, para no perderse nada lo que dice. No creo que no puede poner un poquito más de atención. Eso pasa. Empezamos a avanzar en el mensaje, a profundizar y empiezo a perderlos. Y empiezan a distraerse, empezar a ver acá, a ver el teléfono, a platicar, a estar durmiéndose. No, hermano. ¿Sabe? Para que pueda haber enseñanza tiene que haber atención. Entonces, mire, preste atención, abra los ojos, siéntese bien. No esté platicando, mírese aquí adelante para que salga de aquí aprendiendo algo que le va a servir. Amén. El capítulo 5 de Romanos culmina con el versículo 20. Y las palabras más preciosas, más alentadoras de toda la Biblia, creo yo. ¿Cuáles son esas palabras más alentadoras de toda la Biblia? Romanos 5:20 termina diciendo, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Gloria a Dios. Cantábamos ahorita el himno ese, oh gracia admirable, dulce es, que a mi pecador salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies, fui ciego, visión me dio. La gracia me enseñó a temer, del miedo libre fui, cuán bella esa gracia fue en mi ser, la hora en que creí. Peligro, lucha y tentación, por fin los logré pasar, la gracia me libró de perdición y me llevará al hogar. Después de años 1000 de estar allí, en luz como la del sol, podremos cantar por tiempo sin fin las glorias del Señor. Gracia admirable, ese himno se ha dicho que es tan americano como el apple pie y como las cheeseburgers y las french fries. ¿De veras? Digo, si hay algo que define la cultura americana es, ¿verdad?, el apple pie, dice, y las cheeseburgers y las fries, y Amazing Grace, el canto, gracia admirable. Se canta en graduaciones, se canta en juegos deportivos,
Se canta en asambleas políticas, se canta en fiestas de aniversarios, se canta en bodas, se canta en tragedias nacionales, se canta en servicios memoriales y fúnebres. ¿Se ha fijado cómo se oye ese canto aquí en Estados Unidos? La sociedad, especialmente aquí en este país, la canta como si conocieran la gracia. La alaban como que si fuera algo que obtenido personalmente. Pero solo, óigame bien, solo el que le ha recibido, solo la puede llegar a conocer, solo el que la ha experimentado personalmente, que ha llegado a verla de cerca obrando en su propia vida, porque conoce a Cristo como su Salvador personal, verdaderamente conoce lo que es la gracia de Dios. ¿La conoce a usted? ¿La conoce usted? ¿La ha experimentado usted? ¿Sabe lo que implica tener la gracia de Dios en su vida? Le voy a dar 5 verdades bien rápido acerca de la gracia de Dios. 5, a propósito, es el número de la gracia. Los números tienen simbolismo en la Biblia. Y el número 5 representa la gracia de Dios. Entonces, déjeme darle 5 verdades acerca de la gracia de Dios. Número 1, la gracia es el favor. Míreme aquí, es el favor de Dios. Más específicamente, el favor inmerecido de Dios. Amén. Quiere decir que no lo merezco. Es cuando Dios me da lo que no merezco. Amén, hermanos. Mire Romanos 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo. 10 minutos y termino, présteme atención. Como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nos está describiendo a nosotros la Biblia. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Dice versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es por pura gracia. Somos salvos por la gracia, por el favor inmerecido de Dios. Amén, hermanos. Segundo, la gracia de Dios es mayor que cualquier pecado. La gracia de Dios es mayor que cualquier pecado. Es más, dice la Biblia que entre más pecado hay, miren, entre más pecado hay, cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así es que entre más pecado hay, más se puede manifestar la gracia de Dios. Amén, hermanos. 1 Timoteo 1:12. 1 Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció. No quiero perderlo estos últimos minutos. Quiero que esté conmigo y estemos conectando, hermano, para que agarre esto. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido, ¿qué? Blasfemo, perseguidor. Pablo perseguía a los cristianos y los mandaba a encarcelar y hasta mandó matar a cristianos. El apóstol Pablo, antes de ser salvo. Y dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la que dice ahí,
La gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Decía yo, no pude haberme salvado a mí mismo. Soy indigno de ser cristiano. Soy indigno de poder ir al cielo. Solamente por pura gracia es que el Señor me perdonó. Y a Él sea toda la honra y la gloria. La gracia de Dios es mayor que cualquier pecado. Piensa en el peor pecado. Piensa en el peor pecado, lo más sucio, lo más vil. Hay gente que piensa que hay personas que cometen pecados imperdonables. Pero ¿sabe qué? No hay pecado imperdonable. La Biblia habla de un pecado imperdonable. ¿Sabe cuál es ese pecado imperdonable? Rechazar a Cristo. Si rechazas a Cristo, si niegas en la voz del Espíritu Santo diciéndote que te arrepientas, que aceptes a Cristo, si lo rechazas, ya no hay más salvación para ti. No hay perdón para ti. Pero no importa lo que hayas hecho. ¿Se acuerda el ladrón y que estaba colgado al lado de Jesús? Nunca se pudo bajar de esa cruz para cambiar su vida. Nunca. Sin embargo, nada más porque creyó y le dijo: Señor, cuando entres en tu... acuérdate de mí cuando entres a tu paraíso. Entres a tu hogar, a tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nada más por creer. Nada más por poner su fe en Él. Y a propósito se arrepintió, porque le dijo al otro ladrón que estaba injuriando a Cristo, le dijo: nosotros merecemos lo que nos está pasando. Él no. ¿Sabe lo que se llama eso? Arrepentimiento. Él reconocía que merecía lo que le estaba sucediendo. Estaba arrepentido. Y luego puso su fe en Cristo Jesús. Y le salvó. Amén, hermanos. Piensa en el peor pecado. La mujer ramera, que la sorprendieron en el acto de adulterio. ¿Sí o no? Y la trajeron para ser apedreada, porque decían: la ley manda que hay que apedrear a mujeres así. Y Jesús les dijo: el que sea sin pecado, levante la primera piedra. ¿Y sabe lo que le dijo esa mujer? ¿Dónde están los que te acusan? Los que te juzgan. No, ninguno. No. Yo tampoco te juzgo. Vete y no peques más. ¿Sabe por qué? Porque Dios mira el corazón, hermanos. Alguien dice: no, ese hombre que violó a ese niño, a esa niña, ese no merece perdón. Usted y yo no somos juez. No tenemos derecho de condenar ni juzgar a nadie. El único que es el juez justo y tiene poder para juzgar y para condenar es Dios. Y Dios dice que no hay pecado imperdonable. Así es la gracia de Dios. Perdona al más vil y sucio pecador. Es mayor que cualquier pecado. Amén, hermanos. Número 3. La gracia de Dios es mayor que cualquier situación, circunstancia o necesidad. Segunda a los Corintios 12. Segunda a los Corintios 12. Segunda a los Corintios 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo se dice que ese aguijón del cual está hablando ahí era una enfermedad que tenía que últimamente lo dejó ciego. Y 3 veces le pidió a Cristo que le quitara ese aguijón. Versículo 9, y me ha dicho: bástate mi ¿qué? Mi gracia. En otras palabras, Pablo, no te voy a sanar, pero te voy a dar la gracia para poder soportar esa enfermedad. Amén. Dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo sé que tú no puedes, piensas que no puedes, sin tus ojos no puedes, pero yo te voy a dar la gracia para en tu debilidad que sí puedas.
Dice, por tanto, de buena gana, dice el apóstol, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fue Pablo que desde la cárcel escribió a los filipenses y le dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa la circunstancia, no importa tu situación, hermano, no importa lo mal que te encuentres, lo duro que sea la carga, lo imposible que veas la situación, la gracia de Dios te puede ayudar en tu debilidad. Porque la gracia de Dios es mayor que cualquier situación, cualquier circunstancia o necesidad. Hermano, la vida cristiana solo se puede vivir exitosamente por gracia. De otra manera, ¿sabe qué? Usted va a fracasar. ¿En qué, pastor? En ser un buen cristiano. Nunca va a poder ser un buen cristiano si usted no aprende a depender de la gracia de Dios en su vida. Primera a los Corintios 15. Ya estoy terminando. Primera a los Corintios 15. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de los todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Fíjese, ¿por qué pensaba Pablo de sí mismo como un abortivo? Alguien que no merecía nacer. Eso, así se consideraba él. Dice, versículo 9, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Versículo 10, pero por la ¿qué dice? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Si algo he llegado a hacer, si algún respeto la gente tiene de mí, si he podido llegar a ser un poquito útil a la causa de Cristo, es por la pura gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. No por mí, aunque he trabajado, aunque me he esforzado, pero ni aún en eso, sino que la gracia es la que me ha ayudado a esforzarme. ¿Me estás siguiendo, hermano? En la casa, ahora para Navidad, nuestros hijos nos dieron 3 cuadritos. Nuestros hijos ya están casados los 3. Cuando llegamos a los caminos del Señor, hermano, mis hijos tenían 2 y 3 años. Él tenía 2 años. La más grande tenía 3 años. La más chica no había nacido. Y llegamos con un matrimonio deshecho. Mi esposa y yo íbamos rumbo al fracaso, pronto. Pero el Señor nos rescató. Y por gracia transformó nuestras vidas. Y no es que nosotros seamos buenos padres, estamos lejos de serlo. Pero es la gracia de Dios que nos ha ayudado a más o menos tratar de vivir con principios bíblicos en nuestra casa. Y nuestros hijos nos regalaron 3 cuadros de esos de tela, de como que agarran una foto y la ponen en canvas, de las 3 bodas. Iseli con Paul, Fred con Janet y Madeline con Mitch, la que se nos casó ahora en noviembre. Y pusimos los 3 cuadritos ahí, nos pusimos a llorar mi esposa y yo. ¿Sabe por qué? No porque decíamos, wow, mira lo que hemos logrado, porque sabemos que es por pura gracia, que pudo haber sido completamente diferente a no ser por la gracia de Dios. Y entonces pusimos los 3 cuadritos en la pared y pusimos las palabras Amazing Grace, sublime gracia. Por gracia nuestros hijos no se desbalagaron. Por gracia no se salieron de los caminos del Señor. Por gracia no los perdimos. Por gracia nos ayudó a saber navegarlos, y cometiendo muchos errores, pero aún en los errores el Señor tenía gracia de nosotros. Por gracia. Por gracia. Todo es por gracia, hermanos. No es lo que uno hace, no es que uno tenga mucha habilidad, no es que uno sea muy sabio. Es la gracia de Dios.
Es la gracia de Dios. Gracia admirable del Dios de amor, que excede a todo nuestro pecar. Cristo en la cruz por el pecador, su vida ha dado, que amor sin par. Gracia de Dios, que Él nos ofrece en su gran bondad. Gracia de Dios, oiga, que excede a toda mi maldad. Número 4. La gracia de Dios solo se la da Dios al humilde. Esa es la condición, hermano, hermana. Esa es la condición. La gracia está ahí y es abundante. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia es mayor que cualquier pecado. La gracia de Dios es mayor que cualquier necesidad, situación difícil, circunstancia, pero solo se la da Dios a los humildes. Es más, Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Usted tiene que humillarse delante de Dios. Usted tiene que decir como el apóstol Pablo, Señor, yo no puedo. Ayúdame, Señor, soy incapaz. Para que la gracia de Dios le pueda dar fuerzas en medio de la debilidad. En sus fuerzas no va a poder. Piense, nombre el problema, la situación, lo que usted piensa que no puede hacer. Dios le puede dar su gracia para hacerlo. Amén. Pero usted tiene que humillarse y decir, Señor, te necesito. Yo no puedo, Señor. Soy un pecador. Mi carne me gana, Señor, te necesito, por favor. Me humillo delante de ti. Y la Biblia dice, Él da gracia a los humildes. Amén. Hay un canto que hemos cantado que dice, no hay problema tan grande que Dios no resuelva. No hay montaña tan alta que Dios no la mueva. No hay tormenta tan negra que Dios no la calme. No hay dolor ni angustia que Dios no la sane. No hay problema en tu hogar que Dios no resuelva. No hay un hijo rebelde que Dios no conmueva. No hay cristiano caído que Dios no levante. No hay familia perdida que Dios no rescate. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, tus cargas también, mi hermano, Él las llevará. Si te humillas a Jesucristo, Él te perdona. Las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Si te humillas. No hay problema, no hay situación, no hay carga que Dios no la arregle. Porque su gracia es mayor, pero tienes que humillarte. Y sabe, eso es lo que con lo batallamos más, porque cuando nos humillamos, nos estamos exponiendo. Estamos descubriendo nuestras debilidades. Y batallamos porque somos orgullosos por naturaleza, pero Dios resiste a los soberbios. Él da gracia a los humildes. Por último, número 5. Mire, comencé a las 12:05 y son las 12:50. Llevo 45 minutos. Número 5. La gracia de Dios, oiga bien esto, es la medida, la regla para el comportamiento cristiano en cualquier situación. Mateo 10:8, último versículo, ya no vamos a ver más. Mateo 10. El encargo que le dio el Señor Jesucristo a sus discípulos. Cuando los envió a la obra, cuando los envió a servirle, cuando los envió a predicar el Evangelio, mire el encargo que les da
el Señor Jesucristo. ¿Está ahí? Mateo 18. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Pero mire lo que les dice al final. De gracia, ¿qué? Recibisteis, ¿qué más dice? Dad de gracia. Hermano, hermana, ¿ha sido bueno Dios con usted? ¿No? ¿Le ha perdonado y le sigue perdonando el Señor todas las veces que usted le falla? Dice, haz tú lo mismo con otros. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Cómo nos atrevemos a decir, no, yo no te puedo perdonar eso? Cuando nos hacen un mal, ¿cómo podemos atrevernos a decir, yo no te puedo perdonar eso? Cuando la gracia de Dios me ha perdonado a mí y mucho más. ¿Cómo puedo tratar a alguien con juicio y con coraje y sin misericordia, cuando Dios no me da otra cosa más que sus misericordias nuevas cada mañana? Y es bueno conmigo cuando no lo merezco. Es más, todas las veces no lo merezco y Él me da de su gracia, su favor inmerecido, porque me ama. Esa es la regla, hermanos. Esa es la medida. ¿Cómo debo tratar en esta situación? Me hicieron esto, me robaron, me dañaron, me ofendieron, me trataron mal, me traicionaron. ¿Qué debo de hacer? ¿De gracia recibisteis? Dad de gracia. Dad de gracia. No tienes derecho a ninguna otra cosa. Si realmente estás agradecido y has sido partícipe de la gracia de Dios, así como la recibisteis, mi hijo, también hay que darla. Si no, Dios no va a poder seguir dándotela, porque entonces quiere decir que eres soberbio, y Dios resiste a los soberbios y no te va a poder seguir dando de gracia, porque tú piensas que tú tienes derecho a tratar a otros diferente a como Dios te ha tratado a ti. Vamos a orar, todos ojos cerrados, nadie mira.